mundo de la inteligencia artificial, un cambio significativo en temas tecnológicos, en temas económicos, en temas financieros, en temas de protección de datos personales, en temas de ciberseguridad. Pero qué duda cabe que este impacto también se refleja en instituciones jurídicas. Países que se creían afines o que se creen afines en temas de visión política de lo que se quiere de un Estado, poca intervención o nula intervención para que las empresas privadas puedan desarrollar actividad económica de manera libre, sin ningún tipo de obstáculo, hoy en día reflexionan sobre ese comportamiento en materia regulatoria y al parecer hasta se distancian en algunos aspectos. Y estamos hablando de Estados Unidos, por un lado liderados por Donald Trump, y por el otro tenemos Argentina, la Argentina de Javier Milei. Dos figuras políticas que se cree son los impulsores del pensamiento libertario, del libre mercado, de la libre competencia, de la libertad de empresa. Hoy, al parecer, no tienen la misma visión política que los asemejaba hasta hace un tiempo. Por un lado, tenemos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmando una orden ejecutiva para que las principales empresas de inteligencia artificial presenten, ojo, de manera voluntaria, sus modelos de frontera, es decir, aquellos modelos que se encuentran más a la vanguardia, sus modelos más avanzados, para que sean objeto de una revisión por parte de las agencias estadounidenses, por parte de las agencias gubernamentales estadounidenses. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de salvaguardar el interés público en materia de ciberseguridad, porque, según lo señala la propia orden ejecutiva, los modelos de frontera, es decir, los modelos más avanzados de inteligencia artificial, representan un peligro para la seguridad nacional, para la ciberseguridad, para la defensa, para la protección de los datos personales, y con el objetivo de buscar una regulación que equilibre la libertad de empresa, que equilibre la libertad de innovación en materia de inteligencia artificial, Donald Trump ha formulado esta orden ejecutiva a efectos de que la protección de los datos personales, la ciberseguridad no se vea mellada, no se vea golpeada por estos avances tecnológicos. Si bien lo señala la propia orden ejecutiva, esto no representa un visto bueno, una licencia, una autorización previa para que las empresas de inteligencia artificial puedan sacar al mercado sus productos. Sin embargo, establece que estas deben ser presentadas o deberían ser presentadas de manera voluntaria hasta 30 días antes de su lanzamiento al mercado. Es decir, se le da al gobierno de los Estados Unidos la posibilidad de estudiar, de analizar, de revisar los potenciales peligros que podrían tener estos nuevos modelos de frontera. ¿Por qué se los denomina de frontera? Porque están en el límite de la vanguardia tecnológica, es decir, son lo último en desarrollo en cuanto a inteligencia artificial se refiere. Esta participación activa del gobierno de los Estados Unidos, señala la propia orden ejecutiva, lo único que busca es generar un mercado mucho más competitivo, no frenar la innovación, pero a la vez proteger el interés público, proteger a la ciudadanía, proteger la seguridad nacional del país. Hay que tener en cuenta que esta orden ejecutiva de la primera semana de junio, promulgada por el gobierno de los Estados Unidos, firmada por el presidente Donald Trump, sufrió una modificación en relación a su primera versión de mediados de mayo, porque en la orden ejecutiva o en el proyecto de orden ejecutiva inicial se formulaba que esta presentación de los modelos de frontera debía realizarse con 90 días de anticipación, es decir, que las empresas de tecnología, las empresas de inteligencia artificial deberían presentar al gobierno de los Estados Unidos o a las agencias federales 90 días antes de su lanzamiento sus principales modelos de inteligencia artificial para que sean analizados y supervisados o revisados o verificados por las agencias federales estadounidenses. Sin embargo, luego de un intercambio de opiniones, un intercambio de posiciones en los que se sustentó y se argumentó que 90 días era un plazo excesivo, considerando que los avances tecnológicos, la inteligencia artificial está evolucionando de manera constante y súper rápida, y lo que podría ser un plazo de esta magnitud de 90 días es ralentizar la innovación en materia tecnológica. Finalmente, Donald Trump sacó la orden ejecutiva, pero reduciendo este plazo hasta 30 días antes de su lanzamiento. Es decir, se llegó a un acuerdo con las empresas tecnológicas, se llegó a un acuerdo con los principales impulsores de esta iniciativa para que finalmente los modelos sí sean presentados voluntariamente siempre. Ojo, no hay una obligación según la orden ejecutiva para la presentación de estos modelos. Sin embargo, como ya sabemos, las órdenes ejecutivas muy probablemente devengan posteriormente con una regulación ya más específica que provenga del Parlamento estadounidense. En contraste con esta información, con este impulso del gobierno de los Estados Unidos por regular o por cuasi regular a la inteligencia artificial, en Argentina, un gobierno liderado por Javier Milei, abiertamente liberal, que favorece al libre mercado, a la libre empresa, a la libre competencia, ha impulsado una reforma legislativa amplia, amplísima, con el único objetivo de buscar que Argentina se convierta en un centro, en un foco de interés para inversiones en inteligencia artificial, desde infraestructura de datos, centros de datos,
datos, innovación en inteligencia artificial, ha propuesto una desregulación y la reducción de las tasas impositivas en materia tributaria para favorecer la captación de recursos y de capitales que promuevan la inversión en inteligencia artificial en suelo argentino. Pero quizás la parte más polémica de esta reforma legislativa es la propuesta de Javier Milei de generar una reforma en el derecho societario que introduciría en el mercado argentino una nueva forma societaria a la que el presidente argentino ha denominado corporaciones no humanas, es decir, aquellas corporaciones cuya dirección recaería única y exclusivamente en agentes de inteligencia artificial, es decir, se sacaría de la ecuación a este tipo de personas jurídicas a cualquier forma de persona humana, es decir, la dirección, la representación y la responsabilidad en este tipo de sociedades recaería exclusivamente en agentes de inteligencia artificial. Señala la propuesta del presidente argentino que se seguiría manteniendo el tema de la responsabilidad limitada para este tipo de sociedades. Sin embargo, se abre el debate a qué pasaría, por ejemplo, en temas de responsabilidad penal, en temas de protección al consumidor, en temas de protección de datos, en aquellos escenarios en los que la empresa o las sociedades gestionadas y administradas por una inteligencia artificial excedan estos límites, estas fronteras legales. ¿Quién asumiría esa responsabilidad? ¿Quién asumiría, por ejemplo, porque una inteligencia artificial vaya más allá de lo que le permite su objeto social? ¿Quién asumiría, por ejemplo, haciendo un símil con el caso peruano, aquella responsabilidad administrativa de las personas jurídicas si es que detrás de ellos no existen representantes, no existen gerentes, no existen directores, no existen siquiera accionistas de entidad corpórea, de entidad humana? Este es el gran debate que se ha abierto en suelo argentino en relación al proyecto de desregulación para la inversión en inteligencia artificial propuesto y lanzado por Javier Milei en una columna periodística. Pero entonces, ¿cómo se logra un equilibrio entre la desregulación propuesta por Javier Milei y una protección de los consumidores, una protección de los datos personales, una protección del sistema financiero, una protección del sistema de seguridad, del sistema nacional de defensa? ¿Cómo se logra ese equilibrio entre promover la inversión en inteligencia artificial versus la protección del interés público? Ese es un gran dilema que van a tener que resolver los partidarios de esta propuesta como los detractores de la misma para llegar a un consenso, porque lo que definitivamente necesita Argentina es abrirse campo en la captación de capitales para la inversión en estas nuevas tecnologías. Lo mismo sucede en el Perú, a lo mismo deberíamos apuntar nosotros, ser grandes impulsores de la creación de infraestructura de inteligencia artificial, una infraestructura que necesita grandes centros de datos, grandes recursos naturales, porque detrás de la inteligencia artificial hay todo un sistema de enfriamiento, y creo que nuestra geografía, así como la Argentina, permitiría que estos capitales vengan a territorio peruano, haya una transferencia de conocimiento tecnológico con determinadas, claro está, salvaguardas que el Estado debe regular en pos del cuidado del interés público, porque detrás de la inteligencia artificial también se debe hablar de ciberseguridad, de seguridad nacional, de protección de nuestro sistema de defensa, de protección de nuestros datos personales, de protección de una serie de aspectos que no por incentivar una desregulación desmedida o una atracción de capitales de manera agresiva nos veamos expuestos a potenciales peligros. Dicho esto, queda la gran interrogante: ¿cuánta libertad necesita la inteligencia artificial para poder innovar, para poder desarrollarse? ¿Y cuánta protección y cuánta regulación necesitamos nosotros, necesita el interés público para no verse expuesto a estos grandes cambios de este siglo XXI? Como vemos, Estados Unidos y Argentina representan dos propuestas distintas en materia regulatoria en cuanto a inteligencia artificial se refiere. Por un lado, tenemos un mecanismo de protección, de impulso, sí, dicen los americanos, los norteamericanos, de la inteligencia artificial, pero con ciertas salvaguardas en interés y protección de la seguridad nacional. Pero por el otro lado, tenemos una Argentina que impulsa la desregulación para promover la inversión y el ingreso de capitales de grandes empresas tecnológicas para el desarrollo de inteligencia artificial en suelo argentino. Creo que la posición de los Estados Unidos, considerando el mercado que se encuentran regulando, considerando que las tecnológicas más importantes del mundo se encuentran en los Estados Unidos, que cada día que pasa hay un nuevo avance, un nuevo modelo de inteligencia artificial mucho más potente que el anterior, y que definitivamente, como por ejemplo mitos en el caso de Anthropic, podrían poner en peligro la seguridad nacional. Creo que la posición que está adoptando el gobierno de los Estados Unidos es una posición correcta, mesurada, preventiva hasta ahora, no invasiva, porque no se le solicita a las empresas tecnológicas contar con
una autorización para poder desplegar sus principales modelos, sus modelos de frontera, como lo ha llamado la orden ejecutiva, pero sí que los presenten de manera voluntaria para que sean sometidos estos modelos a evaluación, a revisión y análisis por parte de las distintas agencias federales. Esta con la finalidad de ver su impacto en la ciberseguridad del país, en la protección de los datos, en temas de defensa, en temas de salud, en temas financieros. Por el otro lado, tenemos una Argentina que no tiene un mercado desarrollado en cuanto a inteligencia artificial, así que no me parece tampoco mal esa posición, porque si partimos de la nada, si partimos de un mercado que no está desarrollado, el tema es que esta desregulación tiene que ser controlada, tienen que establecerse ciertos parámetros, hasta cuándo, desde cuándo, para quiénes, qué se hace con la información, qué se va a hacer con los datos, hasta cuándo se van a extender los beneficios tributarios. Se tiene que establecer de manera muy estratégica estos parámetros, porque no vaya a ser que una desregulación exponga en demasía a la ciudadanía argentina, al interés público argentino, y finalmente algo que tenía una muy buena intención termine siendo un riesgo para la seguridad nacional. Ese es el dilema que se plantea: cómo evolucionará, cómo responderá la historia a estos cambios, quién finalmente tendrá la razón, Estados Unidos y su política regulatoria o Argentina y su política desregulatoria. Veremos en algunos años si es que el tiempo lo permite y si la inteligencia artificial no ha acabado con nosotros.